Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia. Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Hoy sábado 3 de noviembre de 2018. Tengan una cordial bienvenida a su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México. Y bueno, pues es un gusto estar con ustedes en esta mañana, un poco fría, también ya salió el sol, sin embargo, bueno, no deja de hacer frío, ya se está empezando a sentir este frito de diciembre, y bueno, pues van a venir fríos pues más terribles para diciembre, pero bueno, ya se está dejando sentir por lo menos los fríos de octubre. Y bueno, pues octubre-noviembre, desde este cordón de San Francisco, hemos tenido días muy fríos, hoy no es la excepción. Y bueno, pues son 7 de la mañana con 22 minutos, ya estamos empezando con toda la buena actitud en este sábado, sabadito espectacular. Hay muchas cosas de las que hay que hablar en este sábado, muchas noticias importantes. Bueno, hubo un zafarrancho también en la caravana migrante, ya algunos migrantes se pelearon y bueno, pues el ambiente está hostil. Ayer se detractó Donald Trump diciendo que no va a balacear a los migrantes, simplemente los va a arrestar, ¿no? Si ellos atacan a su gente, él los va a arrestar, o sea, no se va a medir y los va a arrestar. Entonces, pues también ellos tienen que comportarse para que no Donald Trump no los arreste. También tuvimos varios casos, un caso muy trágico en Guerrero, aquí la violencia en Guerrero, este día de muertos, 2 de noviembre, este viernes, terminamos con una trágica situación tanto en Florida como en Guerrero. En Florida, un hombre que se empezó a comportar medio raro, era alumno de una escuela de yoga, de repente empezó muy raro y disparó a mucha gente, entre ellos 4 heridos también. Y bueno, 4 de las personas terminaron pues mal, dañadas por este hombre, que fue un tiroteo en Florida, en una escuela de yoga. También déjenme comentarles que en Guerrero una familia, 4 elementos de una familia fueron a recoger pues a su difunto que había sido baleado anteriormente. Pues estos sicarios llegaron y los balearon ahí también a ellos en el CEMEFO de Guerrero. Trágica la situación, un viernes muy violento. Y bueno, pues así comenzamos esta mañanita. También por ahí salió la nota de que ya desde el jueves renunciaron algunos elementos de Secretaría de Relaciones Exteriores. Imagínense qué va a venir. Solamente está Luis Videgaray, pero algunos de su equipo, del equipo de Luis Videgaray, ya habían renunciado a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo creo que antes de cualquier situación y de cualquier masacre, aquí Luis Videgaray no se ha pronunciado casi para nada en cuanto a lo que es la indiferencia y el silencio ha reinado en el paso de los migrantes. Él tendría por lo menos que haber dado la cara en esta situación o emitir un comunicado, y no ha sido así. Y bueno, pues así comenzamos esta mañana de este sábado, 7:25 de la mañana, y pues Reforma hoy nos informa, dice: alarma Donald Trump en vísperas de elección. Dice: ante el riesgo de perder el control del Congreso, el presidente de Estados Unidos alerta sobre una invasión inminente de migrantes que está en México. Y ya llegaron a Mexicali las primeras personas, parece ser que van a evitar venir a la Ciudad de México, parece ser,
ya están en Veracruz, ya también, dice, avanza la caravana a Isla en Veracruz. Dice luego que el gobernador de Veracruz canceló el apoyo de autobuses para llevarlos a la Ciudad de México. Migrantes acordaron caminar de Sayula a la ciudad Isla. Y bueno, pues ya están ahí. También ya hay algunos migrantes que se adelantaron y ya están en Mexicali. Entonces están empezando a abrir canales. Y bueno, va a estar bastante interesante porque están haciendo una estrategia bastante armada. Parece ser que no van a venir por acá, por la Ciudad de México. Y bueno, pues también dice, acumula luz alza de 60% en un año. Las tarifas eléctricas de la Comisión Federal a nivel industrial en el Valle de México Norte será en noviembre ligeramente más caras respecto a octubre. Y bueno, también niegan a Gordillo acceso a pesquisa. Un juez negó a la exlideresa del CENTE el amparo con el que pretendía acceder a carpetas de investigación abiertas en su contra por la PGR. Y bueno, pues también dice, aprende a perdonar y disculparte. Y Nova Micaela lucha anticáncer, también vence al estrés desde la oficina. Y bueno, pues eso de lo más caro, dice, a veces decían por ahí, dice, a veces lo más caro da más trabajo, lo más caro da más trabajo, ¿no? Y que a veces lo muy caro no es tan bueno. Y dice, acumula tu alza de 60% en un año. Y bueno, pues estos dimes y diretes ¿cómo decía a veces los abuelos? Lo más feo da más trabajo, a veces. Dice, niega a Gordillo acceso a pesquisa. Un juez negó a la exlideresa del CENTE el amparo con el que pretendía acceder a carpetas de investigación abiertas en su contra por la PGR. También a la cena, dice, para estar al 100% en noviembre. Y vemos unos libros, tubos de papel higiénico, la crisis de los 25 a la mitad de la vida. Y proponen Día de Muertos para mascotas. Y vemos calaveritas con cara de perrijos, dicen. Y bueno, pues eso de los perrijos ya es muy, muy de costumbre. Y bueno, eso sí hay que pensar. A veces los perritos se juegan, de veras que se ganan a veces, como dicen, su comida. A veces son héroes, ¿no? Hemos visto muchos, a veces salvan pues a la gente de algún accidente o de algún asalto. O a veces son acompañantes de la soledad de algunas personas, ¿no? Y también, dicen, nada más les hace falta hablar a los perritos, claro que sienten, claro que son miembro de una familia, o sea, alegran a la familia, a los chiquitines, ¿no? Siempre es bueno que a veces llegue uno y te muevan la colita por ahí los perritos, ¿no? Te saluden. Dice, ese tipo de situaciones, independientemente de la familia, siempre tienen un lugar especial, se ganan, hacen cada travesura a veces, que en verdad a veces nos hacen el día. Tienen su personalidad, cada cachorrito, cada animalito, cada mascotita, así los pececitos, los pajaritos, ¿no? Hay muchas cosas. Alguna vez me contaron de una persona que llegó, creo que le estaba dando un infarto, y el pajarito absorbió todo lo que traía el hombre y se murió el pajarito. Y ya después pues se pudo recuperar el señor, lo llevaron al doctor y todo, pero dicen, creo que recogió esto, ahora hablando de todas estas cosas y cuentitos que la gente cuenta, dice, recogió el aire el señor y lo absorbió el animal, y el animal que se muere, ¿no? El pajarito. Dice, a veces sí dan la vida a ellos, son muy muy fieles. También hemos tenido esas historias, ¿no? Del periquito que acompañaba a un ciclista a sus recorridos en la montaña, y siempre que llegaban a un punto el periquito se le subía en el hombro y ahí iba con el hombre, ¿no? Cuando falleció, pues siempre se quedó ahí esperando a ver a qué hora regresaba, imagínense. Mete en reversa a la caravana migrante. También disfruta, dice, de la gloria mundial a gimnasta que ganó el oro. Y también marchan con feminicidios infantiles, dice, lo cuento. Y fumigan a migrantes en Veracruz también, imagínense. Ahora los están fumigando con respecto a todo este tipo de situaciones que traen. Dicen, por ahí ya hubo otro brote de tifo en Estados Unidos, en Florida.
Y bueno, la ruta migrante. Migrantes en distintas caravanas que huyeron de sus países de origen recorren el país con el objetivo de llegar a la Ciudad de México y después a Estados Unidos. Quién sabe si lleguen a la Ciudad de México, todavía no se sabe. Y también fractura en Morena, dice que alguien llame a un buen ortopedista, pues cuentan que se fracturó la unidad de Morena en Senado por pleito entre Monreal y Batres. Y bueno, Monreal todavía puede hacer otro tipo de cosas y Batres, qué bárbaro, ¿no? Es más priista. Pero bueno, calcula Estados Unidos que llegará solo 20% de la caravana, solo 20% de migrantes centroamericanos que avanzan en caravanas llegarán a la frontera de México con Estados Unidos, y revela documento del Comando Norte. También queda centro en vilo 6 horas, paramédicos batallan para bajar a quien amenazaba con tirarse desde una antena, convirtiéndose en el rescate de este tipo más tardado en la Ciudad de México. Pixel dice octubre 2018, también angelicales memes, y Revolución Verde también aprende a perdonar y disculparte. Y dice pega el fin del nuevo aeropuerto a micronegocios. La cancelación del aeropuerto de Texcoco no solo afectará a trabajadores directos de la obra, sino a diversos comercios cercanos a la zona. Pasarán a bienestar también los superdelegados, estructura de los superdelegados del gobierno federal. Pasará de la oficina de la presidencia a la Secretaría de Bienestar que crea AMLO. Es aquí lo que les comento, ¿no? O sea, por ejemplo, nunca hemos escuchado que los micronegocios de Texcoco se quejen porque les falta gente, ¿no? Y ahora el nuevo aeropuerto a lo mejor no les va a ir mejor, ¿no? Pero yo creo que tienen su gente y su clientela cautivas. Y bueno, pues ajusta tus agujetas como profesional, dice. Si te gusta correr y odias tener que detenerte a la mitad del camino para ajustar las agujetas, dice, prueba una forma de amarrarlas, una nueva forma de amarrarlas, que bueno, eso sí, yo no sabía que había una forma diferente. Hay varias formas, ¿no? Hay gente que tiene estrategias muy diferentes y como que la amarran en medio para que, o doble nudo para que no se zafen las agujetas. Y bueno, inicia la boda y acaba la suerte, dice. Cuando la boda está llena de malos augurios, además, dice, conoce a un chef que podría conquistar el mundo, pero no quiere. También amparan a socio de Yarrington, el ex subsecretario de egresos de Tamaulipas, con Tomás Yarrington, obtuvo amparo que ordena cancelar la orden de aprehensión en su contra. También renuevan concesiones a Televisa y TV Azteca hasta 2041. Y bueno, también TV Azteca estrenó sede en Tabasco, que bueno, es una buena opción. También desarticulan red de clonadores de tarjetas liderada por un condenado por financiar el 11 de septiembre, imagínense. Y si migrantes lanzan piedras como lo hicieron en México, nosotros vamos a considerar uso de un arma de fuego. También eso lo dice Trump. Y se arrestará a migrantes violentos, no dije que les disparen, Trump. También 15,000 soldados de Estados Unidos solo cubrirán la frontera de San Diego. No violentarán ley disparando a migrantes, dice una experta. La caravana de migrantes, unos se albercan en Sayula, otros siguen a Cayucan. Y dice, los migrantes son ignorados y explotados en el silencio, el culpable de muchos, dice el Papa. Entre ellos los sacerdotes y entre ellos el Papa. Donald Trump anuncia sanciones contra Irán al estilo Juego de Tronos. Yo fui a la catedral esta semana y ni un solo albergue en una iglesia cercana a la catedral. Y la catedral debería de tener su centro de acopio por lo menos permanente para que la gente de escasos recursos pueda ir y las ayudas se las den. Hay mucha gente que siempre necesita ayuda. Si yo fuera, no sé, perdón que lo diga ahí, regidor, ¿cómo le llaman? Rector de la parroquia, porque es una parroquia la catedral, por mucha catedral que sea, tendría un centro de acopio y tendría un centro de recolección de víveres permanente, y esto no lo han hecho. Ellos nada más piden y de veras cobran carísimo en las situaciones, ¿no? Pero yo sí tendría ahí un centro de acopio que la gente cuando quiera y guste done, y eso se haría llegar a varios lugares, ¿no? Hay en la misma comunidad, el primer lugar que tendría que ayudar la catedral sería la gente de Tepito, la gente de Guerrero. Yo no sé, las colonias Guerrero, la Tacubaya por ahí, ¿no? Balbuena por ahí, donde están los trenes, todo esto.
todo alrededor, por ejemplo el Zócalo, Pino Suárez, San Antonio Abad, toda esta zona donde se da la prostitución, donde se da precisamente zonas de trata de blancas, tráfico de drogas, toda esta zona, Garibaldi, es porque la gente no tiene dinero. Pero si tenemos la catedral y tenemos al lado la villa, que es el lugar donde, yo digo, a lo mejor no les pediría limosna, pero sí les pediría a lo mejor un kilo de arroz para que la misma gente tenga que comer y vayan y recojan su despensa, ¿no? Hay gente que puede trabajarlo y sin ningún problema nunca va a pedir esa ayuda, pero hay gente que no puede, escasos recursos, gente que vive muy vulnerable, y estas zonas son muy vulnerables. No sé por qué hay pobreza, no sé por qué hay este tipo de cuestiones delictivas cerca de la Catedral Metropolitana, así como cerca de la Basílica de Guadalupe. Son los lugares en donde hay muchísima suciedad, perdón que lo comente así, en cuestiones estéticas. A pesar de que está el Palacio Nacional, debería de estar preciosas las calles, súper pintadas, bien barridas, súper bien pintado todo lo que son las estaciones tanto del Metrobús como del metro. Debería de estar impecable toda esta zona, porque es la zona supuestamente donde trabajan nuestros funcionarios, ¿no? Donde está el presidente constantemente, donde está el cardenal, ahí oficiaba el cardenal, ¿no? En la basílica, pues por lo menos por cuestiones visuales y de estética debería estar súper arreglado ahí el centro, y está súper feo, sucio, hay mucha delincuencia. Y ahí es donde se acumula el mayor número de gente, no nada más de aquí, sino de todo el mundo, ¿no? Que lleguen los extranjeros y que donen no nada más que vayan a fotografiar, que donen algo, ¿no? Yo creo que sería también una cultura de que lleguen y que donen ya sea dinero o algún bien, una botella de agua, para que se reparta a la gente pobre de ahí, a la gente que está en esos ámbitos, ¿no? Que se les abra esta parte del comercio a ellos para que puedan salir, por así decir, trabajar dignamente, ¿no? Si estamos hablando y viendo por la gente, los migrantes y demás, tenemos que ver por nuestra gente pobre, la gente que tiene escasos recursos, y esta zona es una zona de violencia, de prostitución, de trata de personas, de delincuencia. Ahí tendríamos que empezar a hacer una obra muy muy grande, y créanmelo, desgraciadamente Norberto Rivera nunca movió un dedo en ese aspecto, ¿no? Y bueno, se van a las colonias súper ricas, ¿no? Cuando hay tanto que hacer ahí, en el centro, en el Zócalo capitalino. Y bueno, pues así está. Esa es una opción. Si usted gusta, vaya y déjeles déjeles arroz, déjeles una botella de agua y dígales para la gente pobre, para que empiecen a ver que nosotros también tenemos esa conciencia. Si usted puede, déles o por ejemplo ahorita, si no está, creo que están abriendo, lo propongo también para el gobierno, que tengan un centro de acopio ahí, que siempre permanentemente estén ustedes ahí recogiendo alguna situación de despensa, para que puedan ayudar a la gente de escasos recursos, y para que esto vaya cambiando, ¿no? Porque desgraciadamente ellos no lo hacen, y como ellos no tienen la iniciativa, entonces nadie hace nada. Pero hay gente que tenemos la iniciativa y que podemos ir a dejarle. Señor, les voy a platicar una vez lo que me sucedió en una parroquia. Yo sabía que había un sacerdote que hacía siempre, recolectaba juguetes para los niños en lo que era la Iglesia del Cristo, para llevárselos a la gente pobre de la comunidad de por acá del sur, las cabañas, y por aquí hay gente pobre. Y sobre todo en Navidad les recolectaba juguetitos y les llevaba juguetitos. Había un sacerdote que ya no está y que hacía esta labor con la gente humilde. Desgraciadamente, cuando les cambian a los sacerdotes que no tienen las costumbres y que quitan también buenas costumbres, se me ocurrió ir y a dejarles un juguetín a los niños. Dice, esto es para la rifa y para nuestra tómbola, ¿no? Para sus kermés. Y dije, bueno, sabrá quién está más pobre a veces, ¿no? A veces ellos están más pobres que la gente pobre, por sus ideas y por su mentalidad a veces, ¿no? Pero dije, a veces hay que darles, desgraciadamente, cuando la gente les otorga para la ayuda de los próximos, dicen, hablamos del prójimo como el próximo, ¿no? El que está más cerca, a veces, dice uno. A veces también encontramos con que quienes están ahí, dizque para salvar el mundo, bueno, perdón que lo diga así, para hacer misiones. Pensamos o tenemos estos conceptos de esta gente, de estos religiosos, religiosas, que a veces se equivocan y son todo menos
menos el ejemplo como lo hacía la Madre Teresa de Calcuta, que por lo menos esa idea nos vendieron, porque ya estudiando y analizando también esto, tanto hasta el Papa Juan Pablo II sale quemado ahí, porque nada que ver con la situación. Si a veces uno tiene que tomar otro tipo de estrategias, ¿no? Porque esto también es parte de la trascendencia. A veces se encuentra uno un indigente y bueno, pues a lo mejor dicen es que si le damos dinero se van a drogar o van a alcoholizarse o demás, ¿no? Pues una bolsa de frijol, una bolsa de arroz, una lata de comida se los puede otorgar, una botella de agua, ¿no? Y a veces es mejor directamente a ellos darles esta parte. Ahí recuerdo, les voy a contar también, por eso hablo sobre la pobreza. Recuerdo alguna vez que andábamos cubriendo eventos, estábamos cubriendo eventos y de repente andaba uno que ya le pega la sed, ¿no? Y casualmente me invitaron. Había una persona dándoles de comer a esta gente indigente ahí, precisamente por Garibaldi. Son asociaciones que van y les dan de comida, no católicas, pero sí religiosas. Les dan de comida a estos hombres y se juntan a comer. Dice uno, a veces esas cosas rompen el alma, ¿no? Mucho más caritativos ellos que dicen, ven, te obsequio Yo estaba por ahí grabándolos, haciendo un reportaje también, y me obsequiaron agua, me obsequiaron de comer. Y dice uno, ¿cómo es posible que ellos sean tan compartidos? Saben lo que es la necesidad. Y a veces nosotros no hacemos el fuchi, ¿no? Y a veces son tan solidarios. Esta gente es en su pobreza tan solidaria, que a veces nos enseñan más, ¿no? Este tipo de experiencias son tan de hacer reflexión, nos dejan tantas enseñanzas en nuestra vida que a veces uno dice, a veces uno puede ir por la calle y nadie te da un vaso de agua, o te ven tirado y a veces por ejemplo hay gente que hay veces que se siente mal y nadie se acerca a ver qué es lo que le pasa a uno y supuestamente tienen cultura, dinero y educación. Y estos hombres que a veces son más humildes, sin conocimiento, te pueden ver tirado y te preguntan qué tienes, ¿no? Este tipo de situaciones es la que a veces con las cuales uno se topa y que hay que compartirlas, ¿no? A veces yo siempre he dicho, no le tengo miedo tanto a un indigente que a veces a un ladrón de cuello blanco, ¿no? A veces esta situación, precisamente por lo de los migrantes, sin embargo también hay que ver las dos cosas, ¿no? Hay que ver las dos cosas. Y bueno, pues así estamos. Hay saqueadores del país, vemos Duarte, ¿no? Vemos a todos estos, Yarrington por ejemplo, saqueadores de millones de pesos que así pueden tener los bienes, los lujos, los yates, los coches y llenan las tarjetas de dinero, pero no lo disfrutan, ¿no? No lo disfrutan y ellos a lo mejor, como dicen, la humildad tal cual, en la pobreza tal cual, un taco que le regala a uno le sabe a gloria, decían algunas personas, ¿no? Y bueno, pues este tipo de situaciones hay que irlas comentando, hay que ver cómo es también el pensamiento y también qué se puede hacer por ellos, ¿no? Donald Trump anuncia sanciones contra Irán al estilo de Juego de Tronos. También dejan pasar Ciudad de México 112 millones de pesos federales, dice el gobierno capitalino devolvió a la tesorería de la Federación casi 112 millones que pudieron utilizarse para atender daños por el sismo. Dice, la vida de una costurera vale más que todas sus máquinas, justicia, ¿no? Y bueno, pues esto es, ¿no? Por ejemplo, ese dinero incautado a los narcos se debería de dar y en donación para toda la gente que ahorita está damnificada, ¿no? Eso tendría que ser como de alguna forma, pues pasarlo por ahí, ¿no? Libró el pistache homicidio con amparo del sucesor del Betito como jefe de la Unión Tepito, libró un proceso por homicidio de 2015 gracias a un amparo que lo mantenía en libertad. Imagínese usted. Van jóvenes a las urnas en Estados Unidos. Una ola de activismo busca más jóvenes, que los jóvenes participen en las elecciones intermedias en Estados Unidos, también el Cascanueces y los Cuatro Reinos. Dice, Clara será transportada a un mundo mágico donde existen reinos en conflicto por causa de un regente que ha iniciado la guerra. También
Dice, ocaso de pequeñas granjas chinas podría ser benéfico. Y sano legado olímpico en Londres también provocaría a Italia la siguiente crisis. Exenciones dividen a surcoreanos y dicen que chinos llevan dinero y racismo. También un nuevo ecológico, dice, por primera vez el Camry de Toyota estará disponible en motorización híbrida, además de aumentar su potencial hasta los 208 HP, dice. Y bueno, también dice, falla reconstrucción de aulas tras el sismo. A más de un año de los sismos, solamente una de las 107 escuelas con póliza contra daños ha sido reparada, reportó la Auditoría Superior. E interesa a McDermott, dice, refinería de AMLO. McDermott dice, confía en ser aliado de Pemex, pues tiene capacidad para atender la construcción, instalación y puesta en marcha de refinería. Y bueno, pues también tenemos que cautiva, dice, 50 Cent a Ana, dice, la veracruzana, Ana de la Reguera, quedó sorprendida con el renacimiento del rapero neoyorquino, quien la dirige en la exitosa, dice, serie de Power también. Y dice, la muerte disfruta, dice, ayudando a la vida, dice, hace 2 años se conformó el programa de donación de cuerpos con el fin de que estudiantes de medicina y ciencias forenses pudieran practicar. Y bueno, identifican también a un agresor de estudio en Florida. Autoridades identificaron al hombre que mató a 2 personas, hirió a otras 5 y se suicidó ayer en el estudio de yoga en Florida. Y bueno, están pasando situaciones tan trágicas. Santa Lucía, dice, Monterrey, Nuevo León, y del 25 al 11 de noviembre. También musicaliza tu hogar, dice, controla tus altavoces con la bocina inteligente HomePod y pide a Siri que toque distintos géneros en cada habitación. Y bueno, ganan millones a su corta edad. También tenemos estos chicos de la saga de Harry Potter. Y bueno, pues también cintas inspiradas en los rock stars. Y bueno, el comentario que hicieron algunos críticos sobre esta Bohemia Rhapsody, dice, es una película de música más no musical. Muy interesante este señalamiento. Frustran un secuestro tras un choque. También fumigan a migrantes en Veracruz. Y marchan contra feminicidios infantiles. Esto en Reforma. La prensa nos dice el día de hoy. Recuperaban familiar asesinado y los ultiman a tiros en Semefo de Chilpancingo. Los asesinos entraron a las oficinas y ahí les vaciaron las armas a los 4. También Miski, la magia del Día de Muertos. Las almas de nuestros ancestros nos visitan cada día. Y bueno, pues una oración también por todos aquellos que fallecieron en estos días. Hubo varias gente fallecida en estos días de muerto. Y bueno, pues a veces dicen que es pues un regalo también en estos días que fallezcan. Y bueno, pues toda la gente que los niños también, ayer estábamos viendo en el Twitter que el Papa Francisco hizo una oración por todas aquellas personas, esas personitas, esos bebecitos que aún no nacían, que por algún accidente o por alguna situación de aborto, alguna situación que a lo mejor no es un aborto intencionado, porque hay abortos naturales, hay abortos, por ejemplo, por alguna agresión y que alguna mujer embarazada pierda a su bebé. Rezaron ayer rezó el Papa Francisco por todas estas personitas, por todos estos niñitos que no han nacido, pero que ya eran un alma, ¿no? Ya decíamos, ya eran personas, que esto es por lo cual se prohíbe también el aborto, porque al ser ya estar unido el óvulo con el espermatozoide, ya formar son células totipotenciales que realmente pueden crear vida y un ser humano completo, pues automáticamente tendrían ya el alma, ¿no? Y es por eso que se considera como un asesinato según las religiones católicas, o por lo menos algunos creyentes en Dios, y que creo que también la gente que está combatiendo o aprobando el aborto tiene que considerar también el respeto de algunos creyentes, ¿no? Si hay personas que consideran que esto sería un asesinato y que están en contra del aborto, también se tendría que pues de alguna forma también respetar, y ellos tienen que respetar esta posición también, aunque cada quien hace de su vida lo que quiera, ¿no?
Y bueno, pues el Papa Francisco el día de ayer oró por todas estas personitas y también hacemos oración por todas esas personitas. Yo sí creo y no tengo ningún inconveniente en comentarlo vía pública en los medios de comunicación, aunque saben que a veces dicen no hay que comentarlo, pero para los que no creen, a veces son los buenos deseos, ¿no? El acompañar en buenos deseos, algunos le llaman vibras o por lo menos buenas intenciones. Yo creo que si nos vamos llenando de buenas intenciones, vamos a ir cambiando también muchas cosas, y algunos los llaman oración, algunos los llaman energía, algunos los llaman de otro tipo de modalidades y conceptos, y al final es la palabra, ¿no? Pero al final es el buen deseo, la buena actitud, como decíamos por ahí, el acompañar de buena forma, como dicen, estar en armonía, ¿no? Con la gente. Y bueno, pues ayer el Papa Francisco oró por estas personitas que no habían nacido todavía y que desgraciadamente pues fallecieron y pasaron a mejor vida. Dice Miski, la magia del Día de Muertos, las almas de nuestros ancestros nos visitan. Y bueno, mató a 4 noche de Halloween en Azcapotzalco, regresó luego de discutir con otro y abrió fuego. Y bueno, también agarran a cinturonazos a una niña por ir a una fiesta. También saldo blanco, reporta la SSP en operativo de Panteones, y participaron 2,000 policías para resguardar la integridad física de los asistentes. También ayudan a que este joven, ayuda a que este joven regrese a casa. Y no, dice, el colmo, dice, vestidos de monjes asaltaron joyería en Iztacalco, ayer lo habíamos comentado, dicen que no alcanzaron a robar más allá, simplemente pues se dieron a la fuga, pero cae sicario de la Unión de Tepito, y dice, estas son las casas embrujadas de la Ciudad de México, y bueno, pues preguntan, ¿te gustaría vivir en una? Bueno, aquí tenemos una fiesta, escuchan. Y bueno, pues después de esta interrupción que vinieron aquí los chicos de las motocicletas de Domino's Pizza a hacer escándalo, bueno, estamos viendo aquí, dice, ¿cuáles son las casas embrujadas de la Ciudad de México? Dice, ¿te gustaría vivir en una de ellas? Bueno, pues platíquenos todas sus historias de fantasmas, que estaremos haciendo la segunda saga, dicen, de este libro de historias de fantasmas, que está buenísimo. Les voy a leer uno que me estuvieron ahí pidiendo, que me dijeron que les leyera, independientemente de este sabadito espectacular. Me dijeron que les contara esta historia del charro negro. Ese libro también lo tenemos, déjenme contárselos, les voy a contar la versión que a mí me contaron, y eso es lo más interesante. Hay muchas versiones sobre el charro negro, pero les voy a leer esta, que espero que les guste, hablando de esta de las casas embrujadas. Hay muchas historias que me han contado sobre estas cuestiones de las casas embrujadas y otras cosas más, que bueno, pues ahí las tenemos. Dice, cuentan, esta es la del charro negro, las casas embrujadas. ¿Usted ha visitado uno? Yo me he dedicado un poquito a estudiar este fenómeno, según algunos expertos psicólogos, Jung, por ejemplo, los arquetipos, y bueno, viéndolo desde el punto de vista psicoanalítico, y tanto freudiano tiene una explicación y lacaniano, así como jungiano, tiene otra explicación, pero desde el punto de vista de Jung, de los arquetipos, es bastante interesante, así como del tótem y del tabú que maneja Freud, ¿no? Muchos espectros y muchas partes así de los vampiros, los hombres lobos, tienen esta parte de los instintos, ¿no? Tiene mucho que ver con los instintos, con lo prohibido, con la parte ominosa y oculta de la personalidad de cada persona, ¿no? De lo psicoanalítico y del psique, de lo inconsciente, de las pasiones, del eros, del tánatos. Vamos a ir por ese lado. Y bueno, pues les voy a leer este cuento, que también lo pueden encontrar aquí en Historias de Fantasmas, hecho pues por una servidora. Y bueno, pues déjenme comentarles. Dice el charro negro, cuentan que hace mucho tiempo en la carretera a Orizaba, Veracruz, se aparecía un charro negro. Hay muchas versiones, dice, pero esta es la que me sé. Dice, un charro que se veía en la carretera, dice, cuando los choferes viajaban rumbo a Orizaba. A veces se les descomponía su camión, y cuando ellos se bajaban a ver qué era lo que sucedía, o ya estaban componiéndolo, se les aparecía un charro negro montado en un gran caballo negro azabache, brioso, fiero, con ojos rojos, echaba espuma por la boca. Mientras se acercaba a ellos, o conforme ellos se acercaban a la curva de Perote,
se iban viendo más y más y más grande, hasta que alcanzaba la altura de 10 metros. Esto hacía que los choferes se asustaran, perdieran el control del autobús y tuvieran terribles accidentes. Lamentablemente, algunas veces perdían la vida. Se dice que cuando hay grandes obras, los albañiles y los ingenieros comienzan a tener accidentes y que el demonio no deja que se construyan las carreteras o los grandes edificios hasta que no le consagren un alma. Hombres que por lo general son albañiles y trabajadores de esas obras, generalmente mueren en accidentes provocados o por sus compañeros o fruto de casualidades. Son entregados a las garras de Satanás como víctimas de sacrificios humanos. Pareciera que en nuestros tiempos eso no debería de suceder y es poco creíble, pero aún encontramos casos en los diarios, sobre todo en los diarios de todo el mundo, en donde estos sucesos se documentan y aún ocurren lamentablemente. Algunos de estos pobres hombres son emparedados en las paredes de las construcciones o son enterrados vivos entre el cemento y el piso cuando cae la mezcla que cubrirá las calles. Son hombres y mujeres víctimas de estos ritos macabros de los cuales nunca se sabrá qué fue lo que realmente sucedió con ellos. De ahí la costumbre de bendecir las obras y las construcciones para evitar estos ataques demoníacos, en donde Satanás, con la voluntad y conciencia o no del hombre, cobra su cuota, para dejar que se construyan lugares que sean apropiados. Esto no debería de ser así, dice, por eso las costumbres de bendecir las obras y la tradición de la Santa Cruz, para alcanzar la gracia de Dios y su protección, que la obra llegue a buen término y el demonio no cobre almas por su permiso. Esto del charro negro se dice que es el mismo demonio quien cobra la cuota en las carreteras. Dicen que estas grandes construcciones darán mucho dinero a sus apoderados, sobre todo cuando son carreteras o edificios, en donde se maneja gran cantidad de dinero y ambición, así como egoísmo, envidia, odio, poder e incluso se desataran grandes pasiones carnales movidas por el dinero, la lujuria vinculada a la ambición, en donde la energía desenfrenada del hombre impregna los espacios en torno a la diversión malsana y el afán de poder egoísta. La tradición de poner una cruz en todas las construcciones y hacer una misa el día de la Santa Cruz, 3 de mayo, es para que Dios bendiga la obra y reine su santa paz. No muera nadie y apaciguar al demonio que quiere apoderarse del hombre a través de sus lugares y acciones. Esa es la versión que a mí me contaron del charro negro, que se aparecía en las carreteras y iba creciendo. Era un charro negro totalmente, de gran tamaño, que hacía que perdieran el equilibrio los camioneros y que se fueran al vacío y murieran precisamente por supuestamente este tipo de actos satánicos, ¿no? Que el demonio se quiere apoderar de todo. Y bueno, el charro negro, también es un cuento que va a encontrar en Historias de Fantasmas, esta compilación, bueno, no compilación, algunos son cuentitos que todos hemos escuchado alguna vez, y cada quien tiene su versión del charro negro. Y bueno, aquí yo plasmo la versión de muchos, mi versión, la versión que me contaron o la versión que escuchamos o que supe de algunas cosas, y estamos haciendo este libro. Yo creo que vamos a sacar la segunda parte porque en verdad creo que les gustó a muchas personas. Y bueno, pues aquí pueden escucharlo. Y bueno, esto va también a colación porque por ahí tenemos algunos que se quedaron en el tintero. Por ejemplo, esto de las casas embrujadas, ¿no? No sé si recuerdan, yo recuerdo mucho y me encantó ese libro que se llamaba Superando, ¿no? Era el de unos duendes que eran vórtice y todos estos, no sé si alguien los llegó a escuchar, pero era padrísimo este libro de Superando,
que también nos contaba sobre una casa embrujada un poquito, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué nos dice hoy la prensa con esta nota que sacaron sobre las casas embrujadas de la Ciudad de México. Y la pregunta es, ¿te gustaría o no vivir en una? No, hay muchas personas, sobre todo en estos pueblos, hay muchas otras que también por ahí les voy a contar. Algún día les voy a leer un poquito más sobre este de Ojo de Agua, este mito, este cuentecito, leyenda, donde supuestamente Ojo de Agua está encantado, ¿no? Y bueno, pues también déjenme comentarles. Dice, hay mucha gente que nos platica que a veces se espantan en su casa, que ven el duende. Estaba viendo ahí un video tan más raro que decía una señora que su duende, que estaba su esposo y que de repente llegaba el duende a hacerle pues travesuras, ¿no? Y no travesuras, cualquier travesura, sino cosas muy de adultos. Y decía, y perdón que lo diga así, porque a veces nos escuchan también gente, niños y demás, entonces están los papás con los niños, y están ahí escuchándonos, entonces hacían cosas de adultos, el mentado duende que lo cachó, el esposo cachó al duendecillo haciéndole travesuras a su esposa, ¿no? Y bueno, pues ahí también tenemos uno de ovnis, uno de duendes, estos de las casas embrujadas, y bueno, pues así estamos. Vamos a platicarles estas que localizadas. Yo creo que siempre hay una historia en cualquier lugar, en las escuelas, en las primarias, ¿no? Que decían que la escuela embrujada, ¿no? Todo este tipo de situaciones que se dan como que es común, como que son los cuentecitos que siempre hay. Y bueno, pues vamos a contarles, vamos a seguir leyéndoles esta nota para que ustedes estén informados y no nada más se quede así. Y bueno, pues si ustedes son amantes de todo esto sobrenatural, bueno, en la Ciudad de México hay muchas casas que son embrujadas supuestamente. Dice, ¿te gustaría vivir en una de ellas? Dice, si estás interesado en alguna de estas casas, aquí te decimos cuánto te costaría vivir en una de ellas. Y bueno, pues las vemos y vaya que da miedo. Algunas parecen casonas muy antiguas, entre ellas algunas en Xochimilco, Coyoacán, y bueno, algunas que son medias modernillas, pero bueno. También dice esto de las casas embrujadas, también a qué le guste uno, a qué le gusta hacer a uno, ¿no? Algunas costumbres. Hay gente que les gusta esto de lo sobrenatural y tienen prácticas raras, y bueno, pues también eso se queda en las casas, ¿no? Y hay gente que vive muy religiosamente, son gente de oración también, es gente, y bueno, también se siente hasta la paz, incluso la paz cuando uno ora también se siente en estas casas, el extremo contrario, ¿no? Dicen estos días, después sacaremos un reportaje sobre eso. Dicen estos días, cuando más se escuchan leyendas sobre fantasmas en la Ciudad de México, desde las tradicionales como el Charro Negro y la Llorona, del centro histórico hasta las casas que se han vuelto famosas por sus aparecidos. Calles del centro histórico albergan al Charro Negro. Dice, el centro histórico, por su tradición, tiene mucha historia que contar. En la calle de República de Uruguay dicen que aparece un hombre a las 11 de la noche, y si alguien le responde cuando pregunta la hora, muere al instante. Imagínese usted. Así es que no ven la hora a esas horas. También dice, hay quienes cuentan que en esas calles se puede ver el Charro Negro y otros más, que cerca de la iglesia de Santo Domingo escuchan los lamentos de la Llorona. Yo no quisiera escuchar, dicen que cuando está lejos, cuando se escucha lejos es porque está cerca, y cuando se escucha cerca es porque está muy lejos. No quisiera escuchar nada de eso, pero hay gente que sí dice que ha visto, incluso que ven en los montes. Voy a buscar por ahí algunos testimonios para hacerles una entrevista sobre eso, que sí, hay gente que sí lo ve y dice, ay no, terrible. Dice, el costo de un departamento en esta zona es, si alguien desea vivir en esta zona, los departamentos en venta tienen un costo de 1.300.000 pesos. También en la colonia Roma se aparece Panchita, que tenía pacto con espíritus, dicen. De acuerdo con el portal Propiedades, en la colonia Roma, un edificio ubicado por la plaza de Río de Janeiro y la calle Durango,
según donde vivía Panchita, una curandera que tenía pacto con espíritus, a los que solicitaba favores para alejar las enfermedades en los pasillos de ese edificio. También se han visto presencias inexplicables. Bueno, yo lo único que les recomiendo es no pactar con nada, ¿no? Nada, para que no tengan, dicen por ahí, no tener cadenas ni ataduras en esta tierra. O sea, usted no pacte con nadie, y dicen más bien encomendarse a Dios. Dice, si existe el bien y existe el mal, dice, los que creen, dicen, pues mejor pactar con el lado del bien, porque pues ahí sí nos va a ir bien, ¿no? Dice, el costo de un departamento en esta zona, decía el Papa Juan Pablo II, con el demonio no se dialoga, ¿no? Y este tipo de situaciones son precisamente abrir, los que creen, los que creemos, los que no creen, abrir puertas a este tipo de situaciones, ¿no? Que a lo mejor por curiosidad a veces estamos ahí para escucharlo como literatura, para escucharlo, pues a veces es interesante, para pasar un buen rato nada más, pero el hacerlos yo sí no les recomiendo nada de eso, no les recomiendo que se metan en este tipo de situaciones, porque en verdad a veces pasa, me he conocido personas también, nos han platicado testimonios también de algunas personas que incluso jugando la ouija, jugando cosas así muy raras, han tenido precisamente este tipo de situaciones de espíritus y malestares en las casas, ¿no? En este sentido. Y bueno, y a veces es tan difícil quitarse ese tipo de cosas que a veces uno no lo sabe hasta dónde llega realmente, o la mente humana, la psicología o la superstición, ¿no? Y a veces pues llegan a suceder cosas que en verdad a veces se habla de, no de una histeria colectiva, a veces piensan que son situaciones de histeria, pero se ha visto, por ejemplo, casos de exorcismos reales, ¿no? También estábamos escuchando, por ahí tenemos una entrevista, voy a buscársela, porque la tuvimos escrita, la subimos hace mucho tiempo, del exorcista de aquí, de la Ciudad de México, y también hemos escuchado algunos testimonios, ¿no? Que incluso hasta botan clavos, ¿no? Cuando están poseídos esta gente. Hay situaciones muy complicadas en donde mejor ni meterse, en verdad, mejor llevar una vida sana, saludable, esta parte de la yoga que nos ayuda mucho a tranquilizar a veces los nervios y demás, estar en una buena actitud mental. Creo que eso es más saludable, buscar pues sí su dinero, buscar sí progresar económicamente, de alguna forma también estas situaciones de pues estar bien con la familia, tener buenas relaciones sociales, familiares, de pareja, ¿no? Este tipo de situaciones yo creo que nos ayudan más, tener este pensamiento, ilustrarnos, a lo mejor terminar, hacer algún curso, ver algún taller, algún pintura, teatro, danza, otro tipo de cosas que realmente no nos vienen en la cabeza tanto de situaciones complicadas, pero esto lo hay por la cultura. Y bueno, pues vamos a tomarlo aquí. Dice, estos departamentos, imagínense pagar 5.7 millones de pesos y las rentas de 24,000 pesos en la zona, en la colonia Roma. Dice, para pagar para que te espanten, pues yo no pagaría eso. Pero bueno, dice La Moira, dice la casa embrujada en Chapultepec. Esta es otra casa embrujada aquí en Chapultepec, y dice en la primera sección: vemos un término, una casona más moderna, una construcción más moderna. Dice, se encuentra en La Moira. La leyenda cuenta que a la casa entró un niño que al ver algo que lo asustó, salió huyendo. También tiempo después decidió regresar a corroborar lo que había visto y nunca salió. Dice, su familia lo encontró colgado de una de las habitaciones. Imagínense, ¿no? Este tipo de situaciones, de tantos asesinatos, todo esto también va llenando de mala vibra, ¿no? De mala energía, pues todos los lugares, ¿no? Cuando dicen que muere alguien trágicamente, pues siempre se recomienda pues hacer una misa por esas personas, los que creen, los que no, y también, bueno, pues ofrecer una oración y poner una veladora, ¿no? Por el eterno descanso de la gente, que mucha gente muere pues en sucesos muy trágicos. Y bueno, pues de alguna forma esto es lo que hay dentro de esta situación. Todos somos, yo sí creo en Einstein, en la física, dicen que de Newton también, dicen que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Mucha de nuestra energía pues solamente se transforma, y a veces pues no sabemos en qué
en qué se transformen nuestros entes, ¿no? Y bueno, dice, después de ello, dice, esto está padrísimo si se ve desde el lado físico, desde el lado psicológico, social también, como cuestiones culturales, antropológicos, sociológicos, tiene unas explicaciones bastante interesantes, ¿no? Sobre todo esto de la física, sobre todo la fotónica, todo esto, lo de las psicofonías y todo este tipo de cosas. Vamos a entrar por ahí haciendo un programa especial también de esto. Y bueno, pues también dicen, después de ello la casa se utilizó para realizar sesiones espiritistas, ¿no? Por ejemplo, le dan más auge y más vida a esto. Y también hubo un centro cultural, sin embargo ha quedado abandonada. Y bueno, pues a veces dice uno, yo no quisiera estar en una casa así, dice. Y bueno, dice, también el costo de un departamento en esta zona es de 5.89 millones y las rentas de 16.500 pesos. Y bueno, en la colonia San Rafael se habla de apariciones inexplicables. Si usted tiene algo de esto, háganos llegar. Hay gente que me ha comentado, y bueno, a mí les voy a platicar después de esto. Dice, la colonia San Rafael, la alcaldía de Cuauhtémoc, se habla de apariciones inexplicables en un edificio de la calle de Serapio Rendón. Han reportado ruidos y presencias fantasmales. Y bueno, pues esto es lo que hay en cuanto a esta nota. Niño que fue asesinado acecha el barrio de Santa Catrina, dice, en el barrio de Santa Catarina, esto en Coyoacán. Existe el Callejón del Aguacate, donde los viejos narran que se aparece un niño que fue asesinado en el lugar. También se dice que hizo un pacto con el demonio, y pues ojalá que nunca pase este tipo de situaciones, dice. Por eso les comento, nunca ni de chiste hay que hacer este tipo de cosas. Bueno, yo sí lo recomiendo. Ha habido varias cuestiones que nos han platicado, precisamente lo puede encontrar aquí en este libro de historias de fantasmas, porque esto fue lo que de alguna forma me movió a escribir este libro, que la verdad está bien interesante, lo puede adquirir, y hay muchas historias que nos contaron, leímos, escuchamos en algún momento de nuestra vida, y que bueno, muchas de estas cosas yo sí recomiendo no hacer este tipo de cosas. Había un chiquillo que era muy travieso, nos platicaba a veces que él era travieso, ¿no? Después de haber jugado la Ouija empezó a escuchar cosas, y cuando me lo platicaba muy serio, ¿no? Y decía, ¿cómo es posible que este chico tan terrible que no cree en estas cosas y que es bien travieso, hable seriamente de esto, ¿no? Esto sí me llevó a pensar en que, como dice el Papa Francisco, dice, con el demonio no se dialoga, y muchos, los que creemos, por lo menos que somos muy ortodoxos, esto de los pactos, de los espiritistas, del tarot y de todo esto, no se da. Sí, es cierto que Dios da muchos dones. Por ejemplo, habla de esto de los dones, como dice San Pablo, dice, Dios da el don de adivinación, el don de lenguas, el don de profecía también, por ejemplo, no de adivinación, pero sí de profecía, de poder leer lo que es los signos de los tiempos a la gente, a todos, ¿no? Yo digo que a toda la gente nos da ciertos dones, ciertos carismas, y desgraciadamente en este sentido la gente, bueno, pues a veces se va por lugares equivocados, ¿no? Esto de la brujería, la santería, hemos visto notas que la santería, por así decir, pues matan a la gente. Dios nunca pide, cuando es de Dios las cosas, lo que Dios hace, dice que el mejor don es el amor, ¿no? Cuando Dios, el don más grande, dice, es el amor. Dice, cuando le dicen a Jesús, danos un mandamiento nuevo. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Incluso arriba de la ley de Moisés, que son no robar, no pecar, no ser lujurioso, todo este tipo de leyes. Él dice, ama, como dice San Agustín, ama y haz lo que quieras, ¿no? Dice, amate a ti y ama a tu prójimo. El don más grande es el amor, y tanto dio su vida por nosotros, ¿no? Cuando estamos en este nivel, en este camino, todo esto es una pauta para que ustedes no caigan en trampas. Precisamente hay muchos que piden incluso sacrificios humanos y cosas así muy raras, y no caigan en este tipo de situaciones. Ya vimos ahí lo del señor de los monstruos de Ecatepec, vinculado a un santero, donde
tenían incluso hasta niños, ¿no? Esto de encontraron también, en días pasados vimos, creo que eran 60 cuerpos de bebés, de fetos, ¿no? Muchas veces hacen este tipo de cosas y son asesinatos, y ahí es donde dice, perdón que lo diga así, aunque no crean en la figura del demonio como tal, como en un espíritu, pero está en esta parte que sí científicamente nos habla Freud de lo que es el eros y el tánatos, ¿no? El eros, el extremo, es la filantropía, el tánatos, la muerte, el asesinato, ¿no? Que sería la parte negativa. Científicamente nos lo maneja así. Si ustedes no creen en la religión, no creen en estos discursos de los religiosos, de los padres, de todo este tipo, porque también puede prestarse a una doble moral o a un doble vínculo, pues está la psicología también, ¿no? Está incluso algunas reglas, el respeto, como dicen, al derecho ajeno, la paz, algunos modelos de pensamiento, y creo que con eso nos vamos dando cuenta de lo que sería el pensamiento y lo que sería el corregir, el ir viviendo una vida ética, una vida de amor, de respeto, y creo que con base a esto podemos, incluso aunque no crean en el concepto de Dios, ¿no? Esto no va peleado, el creer o no creer en Dios. Dicen, a veces unos dicen, no, el que me dice Señor, Señor, dice, va a hacer las cosas que de alguna forma marca Dios, ¿no? Si nos vamos en la ley, en el camino del amor, bueno, creo que por eso no nos equivocaríamos, ¿no? Dice, el costo de un departamento en esta zona, dice, es más o menos de 2.097 millones de pesos, también, mientras que comprar una casa 27 millones de pesos y rentarla 68,000 pesos. Imagínense, en Coyoacán rentar una casa en 68,000 pesos, y donde se aparece un muerto, yo no rentaría ahí, ¿verdad? Pero bueno, hay muchas casas, hay muchas colonias, hay muchos lugares donde, bueno, tienen su tradición, tienen su zona. Creo que cualquiera, cuando más, yo recordaba eso de cuando contaban, sobre todo estas escuelas públicas primarias, siempre tienen un fantasma oculto, la historia, ¿no? Para asustar a los niños. ¿Verdad o mentira? Bueno, pues solamente sabrán quien realmente vivió y fundó esas escuelas. O, por ejemplo, tenemos muchas historias después de los del sismo bueno, ahorita que hablando, el día que fuimos ahí, ahorita me estaba acordando, fui a tomar unas fotos, estábamos en el INE y fue la sede, un evento en el TEC de Monterrey. Como dicen, así como se quedan las imágenes, se quedan los sonidos, las psicofonías se guardan en las paredes. Ese día que fuimos, alcé la vista para ver cómo estaba el edificio totalmente tronado, devastado en el TEC de Monterrey, y sí vi pasar a alguien. Y dije, ay, qué feo. Y bueno, pues también hay muchas historias también que hemos contado, que nos han contado, y también algunas cosas que nos han pasado, que también están ahí en ese libro. Y bueno, pues sobre todo muchas historias que nos han hecho favor de contar, y que bueno, pues de alguna forma dan vida a esto, y que bueno, se recupera en un libro. Les digo, vamos a hacer la parte número 2, porque quedaron muchas cosas en el tintero, y que creo que vamos a hacer bastantes libros sobre esto, y sobre todo algún análisis, algún estudio, que bueno, está muy interesante esto de las psicofonías. Ya me acordé cuál era. También estaba tomando una foto allá en Guerrero, aquí en la colonia Guerrero, en la iglesia de San Martín de Porres. Casualmente me dio mucha risa, porque a quien se lo enseñé, yo no estaba así, pero yo creo que le subo la foto lo tuiteo, a ver si la encuentro, se lo subo para que ustedes lo vean. Ya tiene unos ayeres, pero nos decía esta persona, le saqué la foto al Cristo que está ahí, es el Cristo el Nazareno, es el único Cristo que lo he visto, que lo han representado orando, y lo tienen preso, ¿no? Este pasaje que es muy poco conocido de Jesús, que casi cuando lo tienen preso, nosotros le sacamos la foto, y casualmente, no sé si fue cuestión de enfoque, ahí me dirán la gente experta en estos temas, pero lo que sí es cierto, la gente que le comenté hizo énfasis en muchos aspectos, como la hora, el enfoque, todo esto que yo no me había percatado. Simplemente tomé la foto, y el Cristo parece que levanta los ojos, está agachado, el Cristo estaba viendo hacia abajo, y como enfoque se ve, no había de hecho lugar para moverse mucho, simplemente era que no salieran los barrotes para poder tomar el Cristo. Y de repente
se ve que el Cristo levanta la vista. Y sí, está ahí, ahí está. Entonces, les digo, a veces es padrísimo estar de ser fotoperiodista, porque se encuentra uno con cada cosa y encuentra pues rarezas y bueno, cuestiones muy muy límites y muy extremas. También tenemos algunas historias también de compañeros que han estado en los panteones y que toman las fotos y no hay nadie más que la gente que se está fotografiando, y de repente aparece alguien ahí, ¿no? Y tienen las fotos, ¿no? O sea, evidencias de este tipo de situaciones que a veces uno no sabe cómo explicarlas, ¿no? Y bueno, pues estaremos hablando esta semanita, yo creo mañana todavía, de este tipo de situaciones. Y bueno, pues dice, la prensa también dice: escapa de la muerte tras volcar su vehículo en Tlalpan. Y bueno, pues esto es lo que hemos estado observando. También es un sabadito espectacular, es un poquito más relajado el día de hoy, nuestro bloque informativo, que bueno, ha estado cargadísimo de noticias, unas noticias bastante importantes, noticias fuertes, les digo, trágicas. Desgraciadamente esto de los migrantes nos tiene pues en un hilo. Las votaciones de Estados Unidos, que ya serán este próximo martes. También tenemos muchísimas cosas que contar. Dicen todo esto que de alguna forma se va gestando, ¿no? Sobre todo la violencia que se va gestando en nuestro país, y que bueno, de alguna forma tenemos que hacer énfasis en que muchas veces este tipo de pensamientos parece ser mentira, y bueno, esta festividad se torna a hacer reflexión sobre esto. Pensamientos mágicos religiosos de superstición pues a veces son muy bizarros, ¿no? Y hay una religión cuando nos lleva a conductas bizarras no nos sirve, no nos ayuda para nada. Y bueno, pues lo más importante es que nosotros seamos ecuánimes, veamos una vida productiva. Esto de tener dinero no es malo, esto de realmente ver, todo el mundo tiene derecho a cobrar por su trabajo, y de alguna forma pues a gozar pues de una buena economía, y pues vivir bien y sanamente, saludable. Y bueno, pues también muere estrangulado y quemado en un ropero. Lo asesinaron en los andadores de la colonia Buenos Aires, en León, Guanajuato. Eso también es lo que nos dice la prensa. Saldo blanco, reporta SCP en operativo de peatones. Vestidos de monjes asaltan joyería en Azcapotzalco, también caravana migrante. Y bueno, pues hablamos de cosas muy graves, muy concretas. Por ejemplo, muere estrangulado y quemado en un ropero. Escapa de la muerte tras volcar su vehículo en Tlalpan, ¿no? Y bueno, siempre ahí lo manejamos, también este libro lo manejamos en estas partes, en estas situaciones paralelas que se dan en torno a la muerte, ¿no? Hablando ahorita de que dicen la muerte es el tema principal este Día de Muertos. Y bueno, pues amenazan a escoltas a comensales de marisquería en Coyoacán. Agarraron a un hombre, lo metieron a su coche y lo empezaron a golpear, y después salió uno corriendo y también fueron por él a la marisquería en Coyoacán. Y que bueno, pues se agarran ahí un zafarrancho con policías también. También agarran a cinturonazos a una niña por ir a una fiesta y Miski, la magia del Día de Muertos. El video ya está arriba de esta lamentable situación aquí en Coyoacán. Aunque se reportó saldo blanco, por lo menos en SSP, en operativo de panteones. Y bueno, bizarro, dice, vestido de monjes asaltan joyería, ¿no? Está la joyería Bizarro, de ahí de Plaza dice Tezonco, en Plaza Tezonco. Y bueno, pues esto es lo que nos dice ahorita la prensa el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice La Jornada.
Omisión del Estado ante crisis migrante, denuncia Painberg. También Yunes Linares se retracta de dar transporte hacia la Ciudad de México. Caravana de salvadoreños cruza por el río Suchiate, ya son 4 las caravanas que vienen. México pasó de ser país de tránsito a opción de destino. Y caminando y de aventón, migrantes van rumbo a la Ciudad de México. También los soldados no dispararán, solo habrá arrestos, recula Donald Trump. Y caminando y de aventón, migrantes van rumbo a la Ciudad de México, ya están viniendo desde pues Chiapas, Oaxaca, ya están viniendo. Se reactivan también grupos antimigrantes en la frontera México-Estados Unidos. Estábamos viendo unas notas en donde de alguna forma algunos de estos personas de grupos antimigrantes que son dueños de algunos predios que están en la frontera, pues a punta de pistolazos y de rifles van a alejar a la gente, ¿no? Tienen mucha de alguna forma fobia hacia los migrantes. Y dice, sus hijos migraron y desaparecieron, dice la historia común. Resalta también AMLO las tradiciones mexicanas. Renueva el IFT por 20 años las concesiones de Televisa. No requiere la IP subsidio, sino tarifa eléctrica racional. Anomalías en CFE por casi 7,000 millones en compra de gas. Apple registró su peor caída en más de 4 años en Wall Street. Máquina Bolsonaro romper con Cuba y presionar a Venezuela. También refrendan Cuba y Rusia etapa de cooperación bilateral más estrecha. También pide Irán apoyo europeo ante reimposición de sanciones de Estados Unidos. 3 muertos por tiroteo en estudio de yoga en Florida. No somos asesinos, responden migrantes a Donald Trump. El gobierno incurre en omisión criminal contra la caravana. Millones de migrantes han hecho de un siglo de desapariciones. Tormenta tropical Javier toma ya fuerza y se dirige a Colima y a Jalisco. También aumentarán temperaturas en gran parte del país, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Policías atacan a comunitarios en Ahuatzén. Hay 2 lesionados. 4 muertos en ataque al CEMEFO de Iguala. Entregando el informe, dice, denomina al próximo gobierno, dice Amieva. Afectaciones menores el día 2 del corte de agua en la Ciudad de México. Hoy es el 3er día. Y Ciudad de México ya van, a ver, es el 31, primero y 2 es el 3er día, ya vamos para el 4º día y mañana sería el 5º. Y bueno, ya estamos en el 4º día del corte. CDH, DF y en algunos lugares hubo corte desde el 27. Emite recomendaciones a Alcaldía de Miguel Hidalgo por mal uso de Periscope. También 4 muertos tras tiroteo en Halloween en Azcapotzalco. Murieron por cáncer 80,000 mexicanos en 2017, lo dice Narro Robles. Marchan Catrinas para exigir cese a feminicidios de menores. Virgen, solo 23% de la superficie de la tierra y lanzan todos unidos por el vino mexicano. Dice espionaje a la diversidad. Y bueno, también la revolución que cambió al mundo, 1917-2017. Un centenario también. La moral debe permanecer al margen de la legalidad. Iniciativa de ley para el desarrollo agrario, nueva reforma estructural. Éxodo centroamericano, nuevo gobierno, pensiones o ayudas. Las ruinas mutantes y por un futuro no pronosticado. Y bueno, para ese tipo de pensiones a veces no ayuda para nada, ¿verdad? Presentan las niñas bien el Festival de Cine Puy Tu, dice Puy Tacuxlejactic. Y bueno, Alexa hace historia con presea mundial en la gimnasia. Y bueno, vaya que ya está empezando a tener frutos el deporte mexicano. Rarísimo, o nada más era materia de rusos, de estadounidenses, era una competencia, pocos, incluso por ahí Brasil todavía tenía gente en la gimnasia, y México era totalmente ajeno a este deporte, a esta disciplina, y felicidades Alexa, que está abriendo puertas, está abriendo caminos dentro de lo que sería el deporte mexicano, sobre todo la gimnasia, ¿no? México se ha caracterizado por fútbol,
por lo que es marcha, atletismo, rarísima vez, y qué bueno que ahorita ya estamos empezando a tener gente gimnasta, ¿no? Era el deporte que de alguna forma estaba vetado. El tenis también, hay mucha gente que es tenista, esgrima también, por ahí tenemos algunas disciplinas en donde puede sobresalir México. También equitación. Y el tenis no se le ha dado tanta difusión y se necesita darle difusión al tenis para que de alguna forma empecemos a tener gente. Esto de la Fórmula 1 también en estas disciplinas, y bueno, vaya que necesitamos gente que nos represente de esta forma, y felicidades a Alexa por su logro. Veracruz Parmex, que el PEF 2019 cumpla con 3 requisitos, dice, totales, dice: omisión del Estado ante crisis migrante, denuncia Paybird. También dice: los soldados no dispararán, solo habrá arrestos, dice Donald Trump. Dice: no somos asesinos, responden los migrantes a Donald Trump. Este es el grito. Millones de migrantes han hecho de un ciclo de desapariciones. El gobierno incurre en omisión criminal contra la caravana. También tenemos que, dice, felicidades, habíamos dicho, Alexa. Dice: por sus logros, son pocos los que hemos tenido en estas disciplinas. También rendirán homenaje a Luisa Josefina Hernández en Bellas Artes. Leicester rinde homenaje también a Vichai Sibra, dice Napravá, el dueño de Leicester, que perdió la vida. No se habla de su familia. Y William Kendrick, figura estelar del Foro Cultural, dice: hacer noche. Simón Biles, reina incuestionable de la gimnasia artística. Y bueno, pues Alexa es buena y digna representante de México. También crean robot para llevar medicamento por el cuerpo. Implante eléctrico puede ayudar a caminar de nuevo. Y bueno, Moneros, dice, el duelo. Marchan contra feminicidio en la Ciudad de México. Tormenta tropical Javier toma fuerzas en costa de Colima y Jalisco. En su aviso del ciclón tropical en el Océano Pacífico, el Sistema Meteorológico Nacional destacó que Javier es el primer ciclón tropical que alcanza la letra X desde el año 1992 en la cuenca del Pacífico. También hoy se reanuda el suministro de agua. Lo dice Conagua. La comisión informó que los trabajos en el sistema Cutzamala se llevaron de acuerdo con el plan trazado. Y bueno, todavía va a haber hasta el lunes algunos cortes, pero bueno, ya estaremos viendo cómo se regula esto. Dice: este domingo 4 de noviembre entra en vigor la siguiente fase de las sanciones de Estados Unidos a los países que importen crudo de Irán. Pide Irán apoyo europeo ante reimposición de sanciones de Estados Unidos. Y a esto yo creo que deberíamos de sancionar a estos países que sancionan a los otros por vender. Todo el mundo busca la economía y busca mejorar. Nadie es dueño de nada del mundo, ¿no? Ya se debería de acabar este imperialismo y quererle quitar el pan de la boca a otros países, ¿no? Yo creo que tanto tienen ellos derechos de buscar convenios como los otros países también tienen derecho, y hay gente que es muy humilde que también viven en mucha pobreza y que tienen, como dicen, el petróleo solamente por un bloqueo militar. ¿Esto qué pasa, no? Deberemos de empezar a pensar en el mundo de otra forma. Y bueno, pues esto es lo que nos dice la jornada el día de hoy también. El equipo de los negriazules, dice, derrotó 5-0 al conjunto Grifón y obtuvo su 7ª victoria consecutiva en la Liga. Inter de Milán humilla al Genoa en la Serie A. Y bueno, pues esto es lo que nos dice la jornada el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice Excelsior. Cuidadores pasean a perros para robarlos, ¿cómo ven? Si a usted le dice: oiga, yo le voy a pasear a su perro, no les dejen pasear a su perro. Dice: se ganan la confianza de los perritos y se los llevan. América y Toluca con banquillos ardientes, también fuerza y destreza y entrega en primer día del torneo de la amistad. También transformación a fondo del
INM del Instituto Nacional de Migración, que promete el próximo titular. Mata a su mamá tras regañarlo por sus calificaciones. Misterio resuelto, así construyeron la pirámide de Egipto. También orgullo de México, Alexa Moreno hace historia en Mundial. También hoy la calidad del aire será regular en Aguascalientes, regular en Mexicali, buena en Saltillo, buena en Chihuahua. Y bueno, pues estamos en que Excelsior nos dice, Black Eyed Spears dice, no se presentará en Guadalajara y Monterrey. También transformación a fondo del Instituto Nacional de Migración promete el próximo titular. Mata a su mamá tras regañarlo por sus calificaciones. Y bueno, pues también Excelsior nos dice que Javier se fortalecerá en costas de Colima y Jalisco. Caravana migrante avanza hacia el municipio de Isla, esto en Veracruz. Ponen a la venta datos de 120 millones de cuentas de Facebook y este sábado se reactiva el Hoy No Circula. Y bueno, pues esto es lo que nos dice también Excelsior. Hoy es el Día Mundial del Sándwich. Si a alguien le gusta el sándwich, el Club Sándwich, y bueno, porque se celebra riquísimo y muy nutritivo también este manjar, decíamos, para algunos es un manjar, algunos salen carísimos dependiendo hasta de salmón, hay sándwich, y bueno, hay variedad de sándwich, incluso yo después les pasaré una receta, o el rollo, ¿no? El típico rollo que es con jamón, un rollito de pan Bimbo con, perdón la marca, el pan que usted guste es pan integral o pan de caja, le llaman así, pero bueno, es pan Bimbo, siempre lo conocemos, esa marca que se hizo producto, y bueno, precisamente para estas fiestas de noviembre y ya entrando las posadas, es un excelente platillo, riquísimo. Hoy es el Día Mundial del Sándwich, porque se celebra. Pareja británica tenía un esclavo viviendo en su jardín. Bueno, tantos, imagínense, también he probado por ahí un huevo estrellado y en el centro de un pan Bimbo. ¿Usted lo ha probado? Un día que lo haga, le saco la foto para que usted vea el platillo. Y dice, indignante youtuber congela serpiente con nitrógeno líquido. Ladrón recibe chanclazo al encontrarse con su mamá en un asalto. Que bueno, pues la mamá le ha de haber regañado, llamado la atención. Dice, diputados realizarán foros por nueva ley de pueblos indígenas. Alerta Amber, ayuda a 4 menores a volver a casa. Venezuela registra inflación de 500,000%. David Garrett enamora con su violín al público mexicano. También asesinan a una persona en San Juan de Aragón. Y bueno, pues esto es lo que nos dice Excelsior el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice. 24 horas el diario sin límites. Se retrasan trabajos en el sistema Cutzamala. Tormenta tropical Javier se fortalece en costas de Colima y Jalisco. Peso cierra la semana a la baja por cancelación de aeropuerto en Texcoco. También tenemos aquí, esto también ha dado de qué hablar, el peso. Reinicia el bombeo tras el megacorte del agua en el Valle de México. Caravana migrante camina de Veracruz hacia la Ciudad de México. Ya no tardarán, ya unos 3-4 días estarán aquí. Manifestantes inician marcha contra feminicidios rumbo al Zócalo capitalino. Dice, ni una menos. Metrobús anuncia corte en línea 7 por paseo nocturno. Irán califica de fracaso sanciones de Estados Unidos. Los festejos del Día de Muerto causan afectaciones viales en la zona centro. Obama, dice, advierte de consecuencias profundas tras las próximas elecciones. Y también tenemos aquí, dice, notas destacadas. Dice, muere uno de los buzos que busca el Lion Air que se estrelló en el mar Java. Carretera México-Pachuca, la de mayor aforo vehicular este sábado. Mujer que acusó a Cabanau de haberla violado reconoce ahora que mintió, imagínense. 2 muertos tras colapso parcial de barda en instalaciones de Amazon. Policía identifica al atacante y víctimas del tiroteo en el salón de yoga en Florida. Ya suman 3 muertos. Corea del Norte reactivará programa nuclear si continúan las sanciones. Valle de México amanece con buena calidad del aire y dice, ¿cuánto cuesta vivir en zonas fantasmales de la Ciudad de México? También NASA cree que primeros coches voladores podrán llevar hasta 8 pasajeros. Y bueno, también tenemos que el día de hoy
24 horas nos dice, se instalará Continental en Aguascalientes con una inversión de 1,600 millones de pesos. Mitigan afectación por corte de agua en Nezahualcóyotl con un plan de abasto emergente. Jóvenes estadounidenses jugarán papel decisivo en las próximas elecciones. Y desplegará a Estados Unidos más de 7,000 efectivos este fin de semana. Tiroteo en estudio de yoga deja 2 muertos y 4 heridos en Florida. Asesinan a 4 personas en Semefo de Iguala, en Guerrero. La DEA señala cárteles mexicanos como la mayor amenaza criminal en Estados Unidos. También 4 muertos y 1 herido tras riña en fiesta de Halloween en Azcapotzalco. En 3 años, Afores lograron rendimiento superior a 6.65%. La venta por Día de Muertos crecerá un 3% y remesas alcanzan histórico. Y bueno, pues también hay una idea equivocada del trabajo que realiza el INE. Y bueno, pues hasta aquí la información, pásesela muy muy bien. Mi nombre es Teresa Salazar. Nos veremos el día de mañana con Larry, que nos llevará a escuchar las bendiciones del Señor y a recibirlas. Y bueno, por lo pronto esto es todo en este sabadito espectacular. Espero que les haya gustado el programa. Hoy estuvo muy fantasmal. Les subo las fotos que les comenté para que usted pueda retuitearla, observarla y bueno, pues pasar un buen fin de semana. Todavía sigue habiendo películas de terror, películas del Día de Muertos, La Llorona. Les estaré retuiteando por ahí algunas sagas importantes, algunas películas importantes que pues usted pues aproveche para estar, si no salió de casa por este megacorte y no es de que no tenga nada que hacer, pero pues ahorita hay que ahorrar un poquito el agua. Puede estar en casa viendo la tele, degustando alguna botanita por ahí, y bueno, pues les paso algunas buenas películas para que se diviertan este fin de semana. Mi nombre es Teresa Salazar, fue un gusto y un placer estar con ustedes. Los espero el día de mañana. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.